ma come madre, non come dea, non come corredentrice, come madre, ma come madre, non come dea, non come corredentrice, come madre. Francisco niega título de corredentora a María y dice que el único redentor es Cristo. El Papa no está diciendo nada nuevo. Lo que está resaltando aquí el Papa Francisco no es que María no fuera corredentora, no. Lo que está resaltando aquí es que María, por encima de todo, es humilde. Non come corredentrice. A las 5:30 de la mañana del lunes, llegó el primer aviso de la muerte. El susto despertó a su enfermero de confianza, Massimiliano Strapetti. Le quedaban 2 horas de vida al Papa Francisco, pero no quiso ir al hospital a tratarse de emergencia. Sus últimas palabras, horas antes, fueron: gracias por haberme llevado a la plaza. Y luego vinieron la cena, el descanso en la cama, el ictus y el coma. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. A las 9 de la mañana del miércoles fue trasladado a la Basílica de San Pedro, donde en medio de un gran despliegue de seguridad se abrieron las puertas para que los fieles pudieran presentarle sus respetos a Francisco. Mientras un coro masculino cantaba salmos y oraciones en latín y las grandes campanas de la basílica repicaban, cardenales de rojo, sacerdotes de negro y coloridos guardias suizos ingresaban el sencillo féretro en la gran sede de la iglesia romana. Campanas repicando en las parroquias de Roma. Habemus Papa. De un momento a otro será oficial. Y hoy, ahí está saliendo ya la fumata. Es humo blanco. Es humo blanco. Es humo blanco. Viendo en estos momentos. Es humo blanco. Habemus Papa. En este momento todo indica que la elección del nuevo Papa se ha dado. Habemus Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, Leonem XIV. Fumata. Para. ¿Qué pasó? Fumata blanca. Blanca. Es blanca. Es blanca. Habemus Papam. ¡Es blanca! ¡Es blanca! ¡Es blanca! Parecía gris y es blanca. ¡Guau! ¡Tenemos papa! ¡Habemus papam! Emocionadísimo. Está muy emocionado nuestro papa. Está muy emocionado nuestro papa, señores. Nuestro papa León XIV está muy emocionado. Hay que estar alegres, la verdad que ojalá que tengamos papa para rato, ¿sí? Me alegran ver a mis hermanos contentos, me alegran ver a mis hermanos que aman al papa. ¡Viva el papa! El Vaticano aclaró cuál es la función de la Virgen María, también de los santos. Su eminencia, el Papa acaba de firmar algo impensable. Mater Populi Fidelis se llama esta nota doctrinal emitida por el Dicasterio de la Fe con la firma del Papa León XIV. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que la Virgen María no puede ser considerada corredentora y que no comparte con Jesús la potestad para salvar a la humanidad del pecado. Considera inapropiado y engañoso el uso de ciertos títulos marianos como mediadora,
y corredentora. El 96% dicen sí es corredentora. Hay teólogos o incluso papas a quienes no les convence el título de corredentora aplicado a la Virgen María. Jamás se presentó como corredentora. El documento que emite el dicasterio de la fe del Vaticano, que se refiere a la Virgen María y que habla de los términos con los cuales hay que llamarla, y que no corresponde el nombre de corredentora. El cardenal Ratzinger, en repetidas ocasiones, también afirmó que el término corredentora o mediadora de todas las gracias puede generar confusión porque se aleja demasiado del lenguaje de la escritura y de la patrística y, por tanto, causa malentendidos. En ese sentido es que María es corredentora. Quienes son partidarios de María, del título de María Corredentora, entiendo sus argumentos, los he revisado, durante una época simpatizaba con esos argumentos, pero nunca me convencieron. El documento que publica el sucesor de Ratzinger al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe también va en esa línea. Es María Madre de Dios, es María intercesora, es María corredentora de la salvación. Y el término corredentora podría oscurecer ese protagonismo de Jesús. Nos están quitando la Virgen. Otra vez el Vaticano está en contra de la tradición. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Iglesia? La Iglesia Católica está viviendo un terremoto en sus estructuras milenarias, de esos que no se sienten en el cuerpo, sino en el espíritu. Además, se asegura que ese término no se ha explicado bien en el pasado y que cuando una expresión necesita numerosas y continuas explicaciones, se convierte en inconveniente. En los últimos meses ha habido mucha polémica dentro del catolicismo romano. El Vaticano ha prohibido oficialmente el uso del título María Corredentora, pero muchos sacerdotes, cardenales y fieles siguen defendiéndolo con fuerza. El Vaticano concluyó que María no es corredentora luego de una larga disputa teológica. Es la verdad que está haciendo temblar los cimientos de la Iglesia Católica en este preciso momento. Fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor. Atención al breaking news teológico del año. Los apologistas católicos de YouTube, sí, esos que decían que el magisterio no se equivoca y que los protestantes estábamos divididos, acaban de hacer lo impensable: dividirse contra su propio magisterio. Sí, señoras y señores, hay guerra en las redes de Roma, así que prepárate para ver cómo se derrite el dogma bajo el calor del sentido común reformado. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el documento Mater Populi Fideli, donde se reafirma, y cito, que el título corredentora es impropio e inapropiado. Y como si no bastara, les recordamos que esto viene de Ratzinger en el Vaticano II, quien después de ser nombrado Papa Benedicto XVI siguió manteniendo ese mismo rechazo que continuó Francisco y luego León XIV. 3 papas, misma línea, y ahí fue cuando los mariólatras explotaron como procesión sin permiso municipal. Jamás se presentó como corredentora. María es corredentora. María Corredentora, ruega por nosotros. Que la invoquemos como corredentora de la humanidad, como la mediadora de todas las gracias. Más confusión sale de la oficina del cardenal Fernández. En contradicción con siglos de desarrollo teológico, por no mencionar el sensus fidelium de generaciones y generaciones de devotos. Pero, por ejemplo, no fue el mismo Papa en persona. Aclaremos eso, ¿no? Porque no es la palabra ni siquiera del Papa León. Cuenta con la aprobación explícita del Papa actual. Es la palabra de un cardenal que es una recomendación, por lo tanto es un documento orientativo. Es un documento que más bien trajo confusión, enredos, inquietudes. Entonces yo creo que hay que mirar en todos los frutos que está teniendo ahorita la Iglesia. José Plasencia es el primero que sale a la palestra. Campeón de la obediencia magisterial, ahora dice que el magisterio se equivocó. El mismo que vivía repitiendo Roma locuta causa finita, ahora es Roma habló, pero yo no obedezco. El día de ayer ha sido publicado un documento, una nota teológica. Obviamente no necesito aclarar que no es un cambio de doctrina, no es algo dogmático, no es algo que nos obligue a creer. El padre Byron, por otro lado, alias el sacerdote millennial,
te graba un video con un tono así medio pasivito, diciendo que en este punto el magisterio fue inconsistente. Que ahora no se nos deja decirle más divulgativamente corredentora, pues afiancemos ese sentido de la cooperación, que es básicamente lo mismo. Cooperación, cooperadora en la obra de la redención. Va a resultar un poquito más largo, más extenso, pero al final lo que se está diciendo es corredentora. Traducción: obedezco, pero con mala cara. Su público lo entendió clarito. Padre, el magisterio se pasó, nosotros seguiremos diciendo corredentora. Por otro lado, tengo a dos sacerdotes random también que han dado su opinión. Escuchemos primero al Cerdosh. A la gente hay que decirle que bueno, que esa no es la verdadera iglesia, ¿no? Ahora tengo otro problema. ¿A quién le creo? ¿Al tripa de vaca de Mondongo o le creo al sacerdote Cerdosh? Porque Mondongo me dice que no hay problema, que es simplemente una declaración, pero sacerdote Cerdosh me dice que esta no es la iglesia verdadera. Ay, no. Y luego viene el Horny Olivera Rabasi. Padres que un día decían, el magisterio es la brújula, ahora lo tiraron al mar y navegan por instinto. Y con estas palabras, Rabasi se ha cargado, ¿saben a quién? A Hugo Ariza y la continuidad magisterial que tanto defendía en ese paquito que vende como libro. Yo creo que siempre no es inoportuno, a menos que me quieran explicar qué significa siempre. Por otro lado, en X, antes Twitter, la guerra santa continúa. Papas peleando con papas, cardenales contra cardenales y los fieles diciendo mi papa es más papa que el tuyo. De hecho, hay un video random que tiraron por TikTok. Déjame verlo. Hablé con la Virgen María y está supremamente decepcionada. Su semblante está triste porque esta porquería de Papa León XIV acabó de cometer una herejía en contra de ella. Como se creen con autoridad de quitarle el título a María de corredentora y de mediadora, cuando gracias a ella es que seguimos acá, sus hijos, en el Santo Rosario. Ha sido corredentora porque nos ha salvado, ha sido mediadora porque nos escucha y lleva completamente nuestras oraciones al Altísimo. La Virgencita me dijo que las consecuencias sobre el Papa León XIV van a ser terribles por lo que hizo. Va a durar muy poco en ese cargo y además se va a ir de este mundo de una forma también terrible por lo que acaba de hacer ante la Madre de Dios. Si me toca elegir entre el Papa y la Virgen, les aseguro que elijo la Virgen María. Ojalá este video le llegue al Papa para que sepa que no le espera nada bueno. En otras palabras, este tío está afirmando que habló con María para maldecir al Papa de turno y colocar su visión por encima del magisterio. Típico. Tremendo. No sé ni qué decir. Esto se está poniendo feo. Por otro lado, Hugo Ariza, el de si el magisterio habla todos callan, ahora dice que el documento no es preciso. Lo único que yo vi así fue decir que siempre es inoportuno. Yo creo que siempre no es inoportuno, a menos que me quieran explicar qué significa siempre. A veces es inoportuno. Aquí cabe preguntar nuevamente, ¿por qué confiar en un magisterio que no solo crea documentos confusos, sino también crea conflicto y división entre el propio pueblo católico romano? Es la tuya, esa es la opinión tuya. Tienes derecho a expresarla, pero no se sigue que sea materia vinculante como si tengo que seguir al que disiente o al que se cisma, al que hace magisterio paralelo. No hables de la posibilidad, habla de lo que es. ¿Tiene el católico el derecho, sí o no? Entonces, ¿el católico romano ya no puede sostener que su magisterio es infalible y esclarecedor en cuanto a fe y doctrina? Exacto. El tipo que presumía de la continuidad se halla en crisis teológica cuando escucha a Rabasi admitiendo que se están reinventando el libreto. Resultado, unos dicen corredentora sí, otros corredentora no, y el magisterio ordinario parece un enchufe mal puesto. Y mientras Hugo Ariza y Plasencia se hallan en terrible discordancia, Rich brevemente les ordena callar la jeta. ¿Cómo solucionan eso? Bueno, el mundo católico tiene un mecanismo para hacerlo. ¿Es cuál? El magisterio, el referee. El magisterio, el referee. Que nos diga el referee. ¿Ves? Que nos diga el referee, porque el referee va a hablar asistido por el Espíritu Santo. Ya no es la opinión tuya, ya no es la opinión mía. Ya no es la opinión tuya, ya no es la opinión mía. Ha participado ni nadie podrá participar, porque solo Dios se lo concedió a ella. Entonces, repito, por esto resulta una imposibilidad dar nuestro asentimiento de la fe
a la petición que hace el cardenal Fernández? Entonces, repito, por esto resulta una imposibilidad dar nuestro asentimiento de la fe a la petición que hace el cardenal Fernández. Ya no es la opinión tuya, ya no es la opinión mía. Resulta una imposibilidad. Ya no es la opinión tuya, ya no es la opinión mía. Resulta una imposibilidad. Por su parte, Hugo Delgado pidió que el tema se mantenga en privado porque parece que cada católico es ahora su propio magisterio. Hugo, tengo deseos de un helado. ¿Tienes ahí un helado de uva tipo Cerdoche? ¿O uno de fresa tipo Rabasi? Pásamelo pronto y mándame la factura. Muchachos, tómense un helado, un heladito de chocolate, otro de fresa. Coma su helado, su fresa nestoriana si quiere, un helado de fresa nestoriana. ¿Cuál es el problema? O un helado de menta unicitaria, no sé. ¿Te acuerdas lo que Hugo Moped, de hecho, en el cartoncito ese que hicieron, en el manguito ese que el helado. Lo pusieron con un carrito de helados? Mira lo que dice el carrito de helados acá. Si uno como laico va a sentir, hay que hacerlo en privado, no hay que hacer... ¿Pero por qué? ¿Por qué en privado? ¿Es que acaso no están en comunión? ¿Es que acaso tienen diferencias? ¿Es que acaso están cada uno con su opinión? Dice, no lo hagamos en público, hagamos en privado para no devaluar al magisterio. Ay, mi madre, esto es una bomba. Pero mira lo que dice acá. ¿Dónde está el pecado en lo que magisterio? Nos hemos convertido nosotros en nuestro propio magisterio, al mejor estilo protestante. No me broma esta vida, caramba, ¿qué es esta vaina que estoy escuchando? Ahora, por cierto, ¿qué de Dante? Ah, Dante. Dante Urbina, el que decía que obedecer al magisterio es virtud, ahora está tan callado que parece en retiro espiritual y sus palabras están siendo usadas en su contra. Quizás sigue reescribiendo su versión de Juan 3:16, de tal manera amó María al mundo. ¿Qué dices, Pachi? Ojo aquí, que acá el señor Turbinas, mamita Turbinas, está explotando contra los católicos, llamándoles liberales por querer desdeñar la encíclica Humani Generis sobre pretexto de que es de parte del magisterio ordinario. Mira lo que les va a decir en su cara. No sé si va a decir lo mismo de la redención, de la corredención del documento, Simplemente está diciendo algo que es su opinión personal y no tiene por qué ser vinculante para los católicos. Te informo que estás equivocado. Uy, Como Dios. dice el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis de 1950, número 14. No puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro sentimiento poniendo el pretexto de que los sumos pontífices no ejercen en ellas el poder supremo de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario. Fin de cita. ¡Ay, mi madre! Me va a dar algo. Pero ven acá, y no era que estaban bien unidos esta gente en lo que tenía que ver con los criterios, que el magisterio, etcétera. No era el ídolo de los plasencianos y de todos estos tíos y de la señora Cociniesta que babeaba por el ídolo Turbina. ¿Qué pasó ahí? Se les reventó el cordón. Está saliendo toda la división que tienen. Y acá les está diciendo el más grande teólogo, dice doña Cleo, ¿no? A ver si doña Cleo se sujeta al más grande teólogo que ellos tienen. Les está diciendo, se sujetan al Papa, porque aunque sea magisterio ordinario, ustedes no pueden andar con esa vaina de que es mi opinión, como dijo Plasencia, me es imposible sujetarme. Los pudrió, los reventó, los acabó terriblemente ahí, ¿no? Cruz Iniesta. Cruz Iniesta, intentando explicar el documento como si fuera física cuántica. Dios hizo depender el plan de salvación del sí de ella. Nelson Clemente, defendiendo que la coparticipación de María incluye cambiar pañales al niño Jesús, literal. La colaboración de María de manera análoga o por extensión respecto a participar en la vida del Redentor para amamantarlo, para cuidarlo, darle comida, lavarle su ropa y cuidarlo a través de su ministerio hasta el final y al final a los pies de la cruz con él. Esa es la colaboración especial de María. Yo sé que Cristo no hubiese podido ser el Redentor si andaba con los calzones sucios. O sea que andar con calzones limpios lo ayudó a ser el Redentor. ¡Qué estupidez esa! ¡Qué estupidez esa! Por Dios. Hansen, apelando a la perspicuidad de la enseñanza magisterial, irónicamente el principio protestante que tanto odian para justificar su rebeldía, y Rabasi, el que hablaba del obsequio religioso, ahora dice que no es tan obligatorio. El principal problema, quizás, en el que uno se encuentra con el tema este del obsequio, de la inteligencia y de la voluntad, es que ese obsequio siempre se hace teniendo en cuenta la fe y el conjunto de la doctrina cristiana. En este caso, el conjunto de la mariología católica, como un acto de docilidad prudencial. Es análogo a lo que un alumno hace con el maestro en clase. No está lobotomizado. Escucha, tiene confianza en lo que el maestro le dice, y bueno, entonces da un obsequio de su inteligencia, su voluntad, lo que está diciendo. Pero no es una adhesión que determine completamente el entendimiento de la voluntad. Por otro lado, ¿qué estará haciendo Santi? Sí. Alarcón está haciendo esto. El que va a la cruz es Cristo, pero María participa en la redención según en su lugar. ¿Qué? Pero el copiloto es alguien que es un agente partícipe, es activo en la tarea del piloto. Exacto. Hablando del copilotaje de María, sí, María copiloto de la redención, y parece que se estrellaron en el camino. Ya les dije que no soy copilota.
Ferreira obviamente se da cuenta de que aquí hay una disonancia terrible y por lo tanto se ha dedicado a distraer con debates protestantes para que el público no note el incendio dentro del Vaticano Digital. Y mientras tanto, el cardenal Fernández, el Tucho, confirma que el documento es magisterio ordinario, es decir, sí deben obedecerlo, y ahí es donde todo su castillo de arena se desmorona. Porque el obsequio religioso, según Lumen Gentium 25, exige adhesión interna y externa, aunque el documento no sea infalible. Así que no es un consejo, es una instrucción. Y si no lo obedecen, están haciendo exactamente lo que siempre criticaron a los protestantes: interpretar por su cuenta y decidir cuándo el magisterio se equivoca. Así que al final, la apologética católica de YouTube cavó su propia tumba. Magisterio infalible, pero no fiable. Obediencia obligatoria hasta que no me conviene. Y si no me gusta lo que dice Roma, pues yo tengo mi propio magisterio. ¿Les suena familiar? Exacto. Bienvenidos a la Reforma Católica 2.0 versión YouTube Edition. Esa apologética que, como dijo Casanova, escupió hacia arriba y saben ya lo que le pasó, ¿verdad? Escupieron para arriba y les cayó el escupitajo encima del rostro. Por tanto, mi conclusión ante todo lo dicho es la siguiente: la apologética católico-romana se acaba de sepultar. Sorprendentemente, no la sepultamos los protestantes con los buenos argumentos que estábamos utilizando en los debates en vivo, ¿no? Ni siquiera nuestra buena literatura. La enterraron los mismos papistas, que comenzaron a criticar a su propio magisterio. Por lo tanto, son unos hipócritas si después de toda esta debacle quieren venir a debatir con nosotros sobre sola escritura. Porque la tesis contraria de sola escritura es la infalibilidad del magisterio. Pero si tú acabas de reconocer que tu magisterio se equivocó, luego no puede ser infalible. Por lo tanto, entonces solamente nos queda apuntar hacia la sola escritura. Tristemente para ustedes, cualquier tipo de argumentación en contra la acaban de sepultar por su actitud de rebeldía, ya que no tiene sentido que tú defiendas la infalibilidad de un magisterio al cual tú no quieres obedecer. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y otro aspecto por el cual nosotros debemos tocar la música más triste con el violín más pequeño del mundo es justamente el proselitismo, ya que no tiene sentido que tú me quieras llevar a una iglesia cuyo magisterio tú no te quieres someter. Por lo tanto, adiós, apologética católica, en paz, descanse. Y recuerden, no todos los herejes usan Biblia, algunos usan sotana y Wi-Fi. Más confusión sale de la oficina del cardenal Fernández. Este documento está firmado por el cardenal Víctor Fernández, es el prefecto dicasterio para la doctrina de la fe, pero por ejemplo no fue el mismo papa en persona. Aclaremos eso, ¿no? Se acabó el día 26 de marzo, es decir, estamos hablando de un documento que se hizo durante el pontificado pasado, pero que cuenta con la aprobación explícita del papa actual. Lo único que yo vi así fue decir que siempre es inoportuno. Porque no es la palabra ni siquiera del Papa León, es la palabra de un cardenal que es una recomendación, por lo tanto es un documento orientativo. Es un documento que más bien trajo confusión, enredos, inquietudes, entonces yo creo que hay que mirar en todos los frutos que está teniendo ahorita la iglesia. Y tiene la aprobación del Papa León XIV. Mire, por ejemplo, esta pregunta que hice hoy. ¿Fue un católico de disentir del magisterio? No hables de la posibilidad, habla de lo que es. ¿Tiene el católico el derecho, sí o no? Decían 50% de personas que de ninguna forma, y algunas personas creen que en algunos casos. Es la tuya, esa es la opinión tuya. Tienes derecho a expresarla. Pero no es una adhesión que determine completamente el entendimiento de la voluntad. No podemos ver esta dicotomía Cristo-María como, bueno, un puntito, o sea, un punto negro dentro de un vestido blanco. No, es todo un vestido que está atravesado de dicotomías y que eso estaba ya en Lutero en sus profundos errores de formación. Pero no se sigue que sea materia vinculante como si tengo que seguir al que disiente o al que se cisma, al que hace magisterio paralelo. No cuál es mi opinión, sino qué es lo que nos dice el magisterio. Este documento es típicamente protestante. No manda en ningún momento no usar el título de corredentora, sino que simplemente lo desaconseja. El problema no es el título, el problema es el concepto que se maneja. Yo creo que siempre no es inoportuno, a menos que me quieran explicar qué significa siempre. No somos ingenuos, sabemos que el documento
no niega la corredención. Lo sabemos, los tres lo sabemos. A veces es inoportuno. Que la invoquemos como corredentora de la humanidad, como la mediadora de todas las gracias. Pero el copiloto es alguien que es un agente partícipe, es activo en la tarea del piloto. ¿Por qué? Porque si bien el documento dice que no es oportuno o es inoportuno evitar el título de corredentora, entonces dice, ¿desde cuándo es inoportuno? ¿Para quién es inoportuno? Pero acá no estamos hablando de que si el documento enseña o no enseña la corredención, porque eso no está en debate. No hay polémica que si la iglesia cree o no cree en la corredención. Lo que sí estamos viendo es la utilización. ¿Qué es lo que nos dice la razón, ¿no? Porque una de las cosas que son importantes para nosotros como católicos es entender que el piloto sin copiloto no podría llevar a cabo esa tarea que tiene que llevar a cabo. Acá más claro echarle agua, ¿no? Habla de la Virgen como corredentora. Cristo no podría haberse encarnado sin el sí de María. Y después, por otra parte, Juan Pablo II, no solamente Juan Pablo II, sino el Padre Pío, sino también San Ambrosio, podemos... El que va a la cruz es Cristo, pero María participa en la redención según en su lugar. Si bien San Ambrosio no mencionó el título de corredentora, dijo cooperadora. Y el concepto se sostiene. No creo. Es cooperadora, la principal cooperadora de la redención. Es increíble, es abrumador la utilización de corredentora por todas partes. Es realmente... Es abrumador, no encuentro otra palabra. Como criatura de Dios, como sierva de Jesucristo, como primera cristiana, pero con su sí pudo encarnarse el verbo. Y estaba viendo en el calendario antiguo, hay hasta una fiesta regional de la corredención que estaba aprobada por la iglesia en el calendario antiguo. Pues la fe católica es muy sólida en el sentido de la fe y la razón, ¿no? Y San Juan Henry Newman era un ferviente defensor de la utilización del título corredentora. Entonces es un doctor de la iglesia. Entonces yo creo que este documento nos recomienda no usar el título de corredentora, pero nosotros podemos seguir el ejemplo de tantos santos y seguir usándolo, aunque no le guste a los modernistas y a otras personas. María es corredentora. Porque se supone que estos documentos deben más bien orientar la manera de creer, la manera de movernos dentro de la iglesia en los aspectos de fe, y eso trae una confusión. Sepa el modernista, el protestante y el testigo de Jehová que María es corredentora y para de contar. La utilización del término corredentor está por todas partes. Así es.